En este video descubrirás más de 150 platillos típicos de México, desde las recetas más humildes hasta las más sofisticadas. Acompáñame en este recorrido lleno de platillos sabrosos, que coloca a la comida mexicana en la élite mundial. Hablamos de la auténtica gastronomía mexicana, la que vive en fiestas, calles y hogares. Y si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, es de nuestra cultura, nuestra sazón, y de cómo nuestros paisanos la comparten con el mundo. Primero, para abrir el apetito te mostraré 4 platillos nacionales. Pero no creas que todo quedará ahí, nos iremos a un recorrido por cada estado, será en orden alfabético, sin embargo, no podré mencionar todos los platillos, pero destacaré los más importantes de cada lugar y añadiré algunos postres para el antojo. Ahora sí, vamos directo al grano. Los esquites, nunca había aplicado una frase tan acertadamente. Los esquites, el sabor callejero con historia. Los esquites, como se le conoce en la mayoría de México, son una joya de la gastronomía mexicana, un antojito que combina tradición, sencillez y explosión de sabor. Su nombre proviene del náhuatl ixquitl, que significa maíz tostado, y aunque hoy los disfrutamos hervidos, su origen se remonta a la época prehispánica, cuando los mexicas cocinaban los granos de maíz en agua con hierbas y chile. Con el paso del tiempo, este platillo se adaptó al mestizaje, incorporando ingredientes como el epazote, el queso, la crema, la mayonesa, mantequilla y el limón. Hoy los encuentras en las esquinas de pueblos y ciudades, servidos en vasos rebosantes que te ofrecen el México más auténtico en cada cucharada. También el nombre de este delicioso alimento cambia dependiendo de cada región. Se le llama chascas en Aguascalientes, basolote en Michoacán, trolelote en San Luis Potosí y Tamaulipas, cóctel de elote en Sonora y Baja California, y elote en vaso en Nuevo León y Chihuahua. O si lo prefieres lo puedes disfrutar directo de la mazorca, en su variedad de elote cocido o elote asado. Ambos son una delicia. Ahora vamos con el tamal, tradición que nos envuelve. ¿Sabías que México cuenta con más de 500 tipos de tamales? Los tamales son uno de los platillos más antiguos y representativos de México, su origen se remonta a las civilizaciones prehispánicas y en gran parte de Mesoamérica, donde el maíz era considerado sagrado, con una historia que tiene al menos 4000 años. El tamal es un alimento que ha viajado a través del tiempo y es un símbolo de celebración y unión familiar. El tamal, del náhuatl tamayi, que significa envuelto, era parte fundamental de ofrendas y rituales, y su versatilidad lo convirtió en un alimento portátil para los guerreros. Hoy en día, los tamales se preparan en todo México con una asombrosa variedad de formas, sabores y rellenos. Pueden ser dulces, con pasas y frutas, o salados, rellenos de carne, verduras, chile, frijoles o incluso insectos, envueltos en hojas de maíz o plátano según la región. Según la mitología mexica y maya, los dioses crearon a los seres humanos a partir de masa de maíz, lo que convirtió a este alimento en un símbolo de vida y divinidad. Otro platillo estrella es el pozole, el platillo que siempre nos reúne. ¿Sabías que el pozole tiene más de 700 años de historia? Este guiso de maíz, hierbas y carne, y sí, puede ser de todo tipo de carne, en un momento te doy ese dato. ¿Quién no ha tenido esa sensación de que no importa qué tan difícil vaya el día, cuando estás comiendo pozole, todo parece estar en orden? En la cultura mexica, el pozole era un platillo ritual asociado a ceremonias religiosas en honor a los dioses. Según varios cronistas de aquella época, el pozole se preparaba con carne humana en el contexto de rituales de sacrificio. Tras las ceremonias, la carne de los sacrificados era compartida entre los asistentes como parte del platillo. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la introducción del cerdo en América, la receta cambió, sustituyendo la carne humana por carne de cerdo, y así mantuvo su esencia. El ingrediente principal del pozole es el maíz cacahuacintle, un tipo de grano grande y blanco que, al cocinarse, se abre en forma de flor. Su nombre proviene del náhuatl pozolli, que significa espuma, lo que simbolizaba la pureza y la divinidad en la cosmovisión prehispánica. Existen diversas versiones de pozole en México, siendo estas las más conocidas: el pozole blanco, más tradicional y flexible, el pozole verde, típico de Guerrero, y el pozole rojo, emblemático de Jalisco. El pozole no solo es un plato delicioso, sino un símbolo de unión.
Desde fiestas patrias hasta reuniones familiares, este guiso caliente y reconfortante sigue siendo un recordatorio de nuestras raíces y tradiciones. Y ahora una poesía: el mole, más que un platillo, es pura tradición. El mole es más que una receta, es una obra maestra que representa la diversidad cultural y gastronómica de México. Su nombre proviene del náhuatl molli, que significa salsa o mezcla, y su historia se remonta a las civilizaciones prehispánicas, donde se preparaban salsas espesas con chiles, semillas y especias para ceremonias rituales. Con la llegada de los españoles, el mole se transformó, creando una fusión única entre dos mundos. Cada región de México tiene su propia versión: el mole poblano, oscuro y complejo; el mole negro de Oaxaca, con matices ahumados; y el mole verde, con un sabor ligero pero lleno de carácter. Existen diversas leyendas sobre su creación. Una de las más conocidas cuenta que en el siglo XVII, en el convento de Santa Rosa en Puebla, una monja creó el mole para recibir a un obispo que iría de visita. Se dice que, al preparar la receta, la monja combinó ingredientes que tenía a la mano y creó una salsa compleja y única, dando origen al famoso mole poblano. Después de este tentempié, vámonos de lleno con el recorrido por los 32 estados de México. Arrancamos en el bello estado de Aguascalientes. Los tacos de colores, en Aguascalientes, hasta los tacos tienen estilo. Cada color representa una tradición, y no importa cuál elijas, el sabor siempre se roba el show. Bolillo con crema, parece sencillo, pero es un abrazo culinario directo a tu alma. Perfecto para acompañarlo con atole en las mañanas frescas del Bajío. Tacos de lechón, estos tacos son la definición de felicidad en un bocado. La carne suave y jugosa hace que te olvides de cualquier dieta. Sopa campesina, más que una sopa, es la historia en un plato, ingredientes humildes que juntos crean un festín de sabores rurales. Chile de Aguascalientes, con cada mordida, te cuentan una historia, picante, intensa y con un toque de orgullo hidrocálido. Y las gorditas rellenas y las gorditas chiquiadas, las primeras se rellenan después de cocerse, mientras que las gorditas chiquiadas se fríen después de rellenarse, resultando más crujientes y con un sabor más intenso gracias a la manteca. Ambas opciones son irresistibles, rellénalas con lo que quieras y disfruta del paraíso. Avanzamos a Baja California. Con las tostadas de erizo, una delicia que viene directo del mar y que solo los más valientes se atreven a probar. Pero cuidado, porque su sabor te engancha desde el primer bocado. Machaca de venado, este platillo es pura Baja, carne seca, tradición ranchera y un sabor que te transporta a los paisajes desérticos del norte. Ensalada César, la famosa ensalada que conquistó al mundo, nació aquí, en Tijuana. ¿Quién diría que algo tan simple podría ser tan legendario? Langosta de Puerto Nuevo, este es el platillo que convierte cualquier comida en un banquete. Langosta al estilo Baja, con tortillas de harina y frijoles refritos, porque aquí lo hacemos diferente. Y tacos de marlín. El marlín ahumado es el verdadero protagonista de estos tacos. 1 no es suficiente, y 2, tampoco. Después seguimos con Baja California Sur. La machaca de res es pura tradición. Preparada al estilo ranchero, con tortillas de harina calientes, frijoles refritos y queso fresco, es como un abrazo directo al corazón. Camarones imperiales, ¿qué puede ser más suculento que camarones envueltos en tocino? Este platillo lleva la elegancia marina al siguiente nivel, y sí, es tan delicioso como suena. El chilorio, este tiene su propio sazón, más jugoso y perfecto para tacos que te harán repetir sin pensarlo. Empanada de mantarraya, este es el platillo que nunca supiste que necesitabas. La mantarraya, con su textura suave, envuelta en masa crujiente, es un secreto bien guardado de la región. Y almeja chocolata, un ícono del lugar, cocinada al estilo tatemado o con limón y chile. La frescura de estas almejas no tiene competencia, y su sabor es puro lujo del mar. Continuamos hacia Campeche. El pan de cazón, un tesoro de Campeche, capas de tortilla, cazón y salsa de tomate que cuentan una historia de mar y tradición en cada bocado. Chilmole, con su color oscuro y su sabor intenso, este platillo es un recordatorio de que en Campeche,
la comida es una experiencia que desafía tus sentidos. Lechón tostado, piel crujiente, carne jugosa y un sazón que te deja sin palabras. Si nunca lo has probado, no has vivido Campeche en su máximo esplendor. Frijoles con puerco, lo sencillo también es poderoso. Este clásico combina la humildad de los frijoles con la intensidad del puerco, creando un platillo reconfortante y lleno de sabor. El puchero campechano no es solo sopa, es un banquete en un plato, carne, vegetales y un caldo que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Y el panucho campechano, más que una botana, es un pequeño bocado de felicidad. Frijoles, carne y todo lo bueno de Campeche envuelto en una tortilla crujiente. El viaje nos lleva a Chiapas. Cecina de Teopisca, no solo la cecina, todos los cortes preparados en Teopisca son un manjar, llevan el sabor ahumado a otro nivel. Perfecta para acompañar con tortillas recién hechas o unas quesadillas. Sopa de pan, un platillo único de Chiapas que transforma algo tan simple como el pan en un festín con caldo, hierbas y especias. No es sopa, es arte líquido. Tamales de chipilín, el chipilín es más que un ingrediente, es identidad chiapaneca envuelta en masa y cocida en hoja de plátano. Su sabor te transporta directo a las cocinas tradicionales. Tamales de bola, más que un tamal, es un tesoro escondido en forma de masa rellena de carne y especias. Cada mordida es un descubrimiento. Chimbos, un postre dulce y suave, hecho a base de huevo y almíbar. Es el toque perfecto para cerrar cualquier comida chiapaneca con broche de oro. ¿Inuku, hormigas comestibles? Sí, y en Chiapas son una delicia gourmet. Crujientes, nutritivas y con un sabor que redefine tus expectativas culinarias. Seguimos la ruta hacia Chihuahua. Chile pasado, un clásico chihuahuense que demuestra cómo el chile seco, después de hidratarse, se convierte en pura magia, es el sabor del desierto en tu plato. Chilaca con queso, la chilaca es el primo rústico del chile poblano, y cuando lo combinas con queso derretido, tienes una explosión de sabor tan única como los paisajes de la Sierra Tarahumara. Colitas de pavo, no te dejes engañar por el nombre. Estas colitas, marinadas y fritas, son una botana irresistible que ha conquistado generaciones en Chihuahua. Los chuales, o chacales, un platillo único hecho de maíz seco cocido con carne y especias. Es como si la esencia de la cocina rural se sirviera en un plato. Y montados, tortilla de harina, frijoles, carne y queso. Es simple pero tan perfecto que entenderás por qué es un favorito entre los chihuahuenses. Llegamos a la cuna del sabor, la Ciudad de México. Quesadilla de huitlacoche, el huitlacoche, la trufa mexicana, es el hongo transformado en quesadilla. Un bocado que parece raro, pero te sorprenderá con su sabor único y su textura cremosita. Tacos al pastor, el rey de los tacos. Piña, adobada y el giro perfecto de la carne rotando en su trompo. Cada bocado es una explosión de sabores que solo aquí puedes encontrar. Tacos de canasta, sencillos, baratos, pero absolutamente deliciosos. Son los tacos que han alimentado a generaciones y siempre listos para devorarse en la esquina de cualquier calle. ¿Torta de tamal o guajolota, un tamal dentro de un pan? Claro, ¿por qué no? En la Ciudad de México, este invento es sinónimo de desayuno pesado, pero irresistible. Todo lo bueno cabe en un solo bocado. Tlacoyos, hechos de masa gruesa, rellenos de frijoles o nopales y acompañados de salsa. Son el snack perfecto, tradicional y lleno de historia, que no puedes dejar pasar. Y torta de chilaquiles, lo único que podría mejorar los chilaquiles es meterlos en un pan. La torta de chilaquiles es para los valientes que necesitan un desayuno contundente que los acompañe durante todo el día. De ahí partimos a Coahuila. Pan de pulque, el pulque no solo se bebe, también se come. Originalmente el pan era esponjoso y con un toque ácido, perfecto para acompañar un tamal o atole, pero ahora ya hay variedades que son rellenas, como cajeta y nuez, perfecto para acompañarlo con leche o café. Lonche lagunero, un sándwich regional que lo tiene todo, carne, frijoles y salsas, todo dentro de un pan crujiente.
Es el almuerzo rápido pero delicioso que todo trabajador coahuilense disfruta en su trabajo. Nachos, Coahuila les ha dado su propio toque con carnes asadas, salsas picantes y queso fundido. Son el snack perfecto para cualquier fiesta o reunión. Discada, cuando la carne se encuentra con el fuego, surgen maravillas como la discada. Una mezcla de carnes, especias y verduras cocinadas al aire libre, perfecta para compartir entre amigos y familia. Gorditas de cocedor, estas gordas, como su nombre indica, son gruesas y deliciosas, hechas con masa gruesa y rellenas de todo lo bueno que Coahuila tiene para ofrecer. El horno les da el toque final de sabor. Carne asada, nada representa mejor a Coahuila que una carne asada. Es tan famosa que la carne se convierte en una tradición de convivencia, comida, amigos y familia. Y machacado, este platillo de carne deshidratada, sazonada con chiles y otros ingredientes, es ideal para los que buscan algo sabroso y energético. Luego visitamos Colima. Sopitos, pequeñas delicias de masa, cubiertas con carne, salsa y crema. Los sopitos son como un abrazo en forma de comida, ideales para disfrutar en cualquier momento del día. Tacos tuspeños, son fáciles de distinguir entre la gran variedad que existen. La tortilla pasa por una salsa de chiles para después freírse en manteca. Pueden rellenarse de costilla, carne deshebrada, frijoles, puré de papa o chicharrón. Entamalados, directo de Tecomán, un platillo que parece taco, pero no es taco, y parece tamal pero tampoco es tamal, creando una combinación única de sabores. Cargados de salsa y carne, los entamalados son el platillo perfecto para cualquier ocasión. Pozole seco, una variación del pozole tradicional, pero con la carne servida de una manera menos caldosa, pero igual de deliciosa, lleno de sabor y tradición. Y chilayo, un guiso de carne de cerdo en salsa de chile, acompañado de maíz y otros ingredientes, que tiene un sabor único y picoso. El chilayo es una joya culinaria que no puedes perderte. Nuestra siguiente parada es Durango. Los patoles, ¿has probado alguna vez un guiso de calabaza con frijoles y carne? Los patoles son ese platillo rústico y lleno de sabor que te conecta con las raíces duranguenses. Las enchiladas rojas de Durango no son para los débiles. Con su salsa roja llena de sabor y su toque picante, este platillo es un clásico que debes probar sí o sí. Caldillo duranguense, un caldo espeso, con carne de res y su mezcla perfecta de chiles. El caldillo duranguense es el platillo ideal para esos días fríos, cuando solo un buen guiso puede satisfacer. Gorditas de Canatlán, estas gorditas están llenas de historia y sabor. Hechas con masa gruesa y rellenas con guisos que varían, son la comida callejera perfecta para llevar contigo. Y pipián rojo, una mezcla de semillas, chiles y especias, transformada en una salsa espesa que cubre enchiladas, pollo o carne. El pipián rojo es un festín para los sentidos y una verdadera joya de la cocina duranguense. Pasamos por el Estado de México. Chorizo verde, este chorizo no es verde por accidente. Con su mezcla de hierbas y especias frescas, es un platillo lleno de sabor y frescura, ideal para acompañar cualquier comida o simplemente disfrutarlo en tacos. Tamales de ollito, o de ollita, o chuchulucos, un tamalito con un toque especial, cocinado en olla de barro y lleno de carne y salsa. Los chuchulucos son un platillo único, perfecto para esos antojos de la comida casera. Barbacoa de hoyo, cocinada bajo tierra, la barbacoa de hoyo es un manjar de sabor profundo y tierno. El ahumado que se le da es como un abrazo cálido de la cocina tradicional del Estado de México. Y el mixiote, envuelto en hojas de maguey, es una delicia que te transporta a las raíces de la comida mexicana. Carnes marinadas con chiles y especias, cocinadas a fuego lento, son una explosión de sabor en cada bocado. Continuamos hacia Guanajuato. Enchiladas mineras son un clásico que refleja la historia minera del estado. Tortillas bañadas en salsa roja y rellenas de papas y carne, todo cubierto con un toque de queso. Una explosión de sabores. Guacamayas, un delicioso antojo, un bolillo relleno de carnitas y salsa, acompañado de chicharrón prensado. Las guacamayas son el pretexto perfecto para recargar energías mientras exploras Guanajuato.
Pacholas, este platillo es una maravilla. Carne molida sazonada y frita en forma de discos, las pacholas son un verdadero homenaje a la carne. Puedes acompañarlas con salsas y guarniciones para una comida completa. El viaje nos lleva a Guerrero. Los tamales nejos, deliciosos tamales ideales para comer con mole rojo o mole verde. Con su complejidad de sabores y su mezcla de texturas, es como un abrazo cálido que solo Guerrero sabe ofrecer. Nacatamales, un tamalito que refleja las tradiciones de la región, relleno de carne, vegetales y salsas, envuelto en hojas de plátano. Los nacatamales son ideales para llevar en un viaje o disfrutar como desayuno. Pescado a la talla, el pescado fresco de Guerrero se cocina a la perfección, sazonado con su salsa especial. Este platillo es un homenaje a las costas del estado, donde el mar se convierte en protagonista. El frito de puerco, con su suculento adobo, el platillo no te dejará indiferente. Sencillo pero delicioso, siempre es una buena opción. Caldo de iguana, un platillo exótico y lleno de historia. La iguana es una tradición en Guerrero. No todo el mundo se atreve, pero si eres un aventurero gastronómico, definitivamente es algo que deberías probar. Y pozole verde, este pozole es una versión del clásico, pero con un toque verde que le da un sabor fresco y sabroso. Ideal para esos días de calor o cuando lo que más necesitas es un platillo que te reconforte. Seguimos con Hidalgo. El chimbó es un guiso tradicional a base de carne de pollo, cueritos de cerdo y nopales, cocido a fuego lento. Su sabor profundo y sabroso es como una cálida bienvenida al corazón de Hidalgo. Acamayas, estas pequeñas delicias acuáticas, también conocidas como camarones de río, son un platillo típico de Hidalgo. Pastes, los pastes, de origen inglés pero con un toque hidalguense, son empanadas rellenas de carne, papas y otras delicias. Ideales para llevar como bocadillo mientras exploras el estado, una mezcla perfecta de tradición e innovación. Guajolotes de Tulancingo, este platillo es una joya de Tulancingo, un bolillo relleno de carnitas o pollo, acompañado de salsas y verduras frescas. Es uno de esos platillos que te dejan con ganas de más, tanto por su sabor como por su historia. Zacahuil, el zacahuil es un tamal gigante, típico de la región huasteca. Relleno de carne de cerdo y masa, se cocina lentamente en un horno de tierra. Este platillo es perfecto para compartir en reuniones familiares o festivas. Y la barbacoa hidalguense es conocida por su carne tierna y jugosa, cocinada a fuego lento en un hoyo en la tierra. Este platillo es una de las experiencias gastronómicas más auténticas y deliciosas del estado. Próxima parada, Jalisco. Birria, ¿quién puede resistirse a una buena birria? Carne jugosa, especiada y cocinada lentamente, servida en un caldo lleno de sabor. Este platillo es una verdadera joya de Jalisco, perfecta para empezar bien cualquier día. Torta ahogada, atención, fanáticos de la comida picante. La torta ahogada es un bolillo relleno de carnitas, bañada en una salsa de chile rojo que te hará sudar, pero es tan deliciosa que no podrás dejar de comer. Un clásico tapatío por excelencia. El pozole rojo de Jalisco es un platillo de celebración. Su caldo rojo y espeso es un festín lleno de sabor. Ideal para una reunión familiar o una tarde de fiesta. Jericaya, este postre jalisciense es como un flan, pero con un toque único de canela y vainilla. Su textura cremosa y su sabor dulce son el final perfecto para una comida tradicional de Jalisco. Y la capirotada es un postre de pan, pasas, nueces y queso, todo bañado con jarabe de piloncillo. Una verdadera delicia que no puede faltar durante la Cuaresma, pero que los tapatíos disfrutan todo el año. Después, nos dirigimos a Michoacán. Churipo, este caldo tradicional michoacano, hecho con pescado o carne de res, es un platillo perfecto para reconfortar el cuerpo y el alma. Su sabor suave y fresco es como un abrazo cálido de la región. Las corundas son como tamales, pero con una forma triangular que las hace únicas. Hechas de masa de maíz y acompañadas de salsas, son el platillo perfecto para acompañar cualquier comida, desde un buen guiso hasta un chile en nogada. Las carnitas de Michoacán son un verdadero manjar.
Carne de cerdo cocinada lentamente hasta alcanzar una textura perfecta, crujiente por fuera y jugosa por dentro. ¿Cómo resistirse a unos tacos de carnitas recién hechos? Iatapacua es un platillo de origen purépecha que se prepara desde la época prehispánica. Antes de la llegada de los españoles, se preparaba con chilacayote, sus flores y otras verduras, pero después de la conquista se le empezó a agregar productos animales. Seguimos con Morelos. Cecina de Yecapixtla o de Puente de Ixtla, la cecina de Morelos es famosa por su sabor único, curada con sal y especias, y luego seca al sol. Ya sea en tacos o acompañada de un buen caldo, no puedes perderte este platillo que ha sido un símbolo de la región durante generaciones. Tacos acorazados, estos tacos son los más grandes y deliciosos que puedas imaginar. Con su doble tortilla, que sirve como coraza, los tacos se sirven con huevo duro, arroz y si andas de antojo chicharrón prensado. Tlemole, este guiso se mezcla con el maíz para dar un sabor único. Ideal para acompañar con tortillas recién hechas y disfrutar de la auténtica comida de campo de Morelos. Y las tortitas de flor de colorín son un platillo delicioso cuando se preparan en tortitas, una receta tradicional que aprovecha los sabores locales. Crujientes por fuera, tiernas por dentro, una verdadera delicia. Nuestro siguiente destino es Nayarit. Pescado zarandeado, este platillo es la joya de la costa nayarita. El pescado, generalmente pargo o robalo, se marina con una mezcla de salsa de soya, ajo, chile y jugo de limón, y luego se cocina a la brasa. El sabor ahumado y la textura jugosa harán que este platillo se quede grabado en tu memoria. Pozole de camarón. El pozole de camarón es una variante fresca y deliciosa del clásico pozole. Se utiliza camarón fresco, dándole un toque marítimo perfecto para los días calurosos de Nayarit. Tacos de puerco echado. Este taco tiene su origen en la tradición culinaria del norte de Nayarit. La carne de puerco, que se cocina con un toque de chile y especias, se sirve en tacos y se acompaña con cebolla, cilantro y salsa picante. Una explosión de sabor en cada bocado. Y el camarón a la cucaracha es un platillo único, donde los camarones se preparan con una mezcla de especias y se sirven fritos, dándoles una textura crujiente y un sabor espectacular. Te aseguramos que no querrás dejar ni un solo camarón en tu plato. De ahí vamos a Nuevo León. Machacado con huevo, este es un platillo que no puede faltar en cualquier desayuno regiomontano. El machacado con huevo es el desayuno más sabroso y lleno de historia de Nuevo León. Cabrito, se estila en diferentes preparaciones, al pastor, asado al calor de leña, en salsa, guisado, en su sangre, fritada, al ataúd, horneado, hasta en consomé. Y por supuesto, los machitos, las vísceras del cabrito envueltas en sus intestinos que van directo al asador. El cortadillo es una combinación de carne de res cortada en trozos pequeños, guisada con tomates, cebolla y chiles. Este platillo es tan reconfortante como un abrazo, ideal para cualquier comida del día. Es una de esas recetas que te hace sentir como en casa. Y carnita asada, ¿qué sería de Nuevo León sin su famosa carne asada? Las piezas de carne se cocinan a la parrilla y se sirven con cebollitas, guacamole, frijoles y tortillas recién hechas. Cada bocado te hace entender por qué la carne asada es todo un arte en este estado. Continuamos hacia Oaxaca. Y los 7 moles, negro, rojo, amarillo, verde, colorado, chichilo y manchamantel. Cada mole es una obra maestra y cada bocado te cuenta un pedazo de la historia oaxaqueña. Las tlayudas son pero por mucho, de lo más sabroso que comerás. Tortilla de maíz grande, crujiente y cubierta con quesillo, frijoles, carne y otros ingredientes frescos, es un platillo digno de cualquier comida callejera, aunque con un sabor tan profundo que podrías comerla todos los días. El tasajo es carne de res secada al sol, cortada en tiras finas y cocinada en un sartén con un toque de chile y especias. Si alguna vez lo pruebas, entenderás por qué es tan popular en la región. Caldo de gato, aunque el nombre puede sonar un poco extraño, el caldo de gato no contiene ningún felino, pero está lleno de sabor. Preparado con carne de res y algunas hierbas locales, este caldo es perfecto para una comida reconfortante.
Y chapulines, si alguna vez pensaste que los insectos no eran para ti, los chapulines, saltamontes, te harán cambiar de opinión. Estos insectos se tuestan con ajo, limón y sal, y son un delicioso aperitivo crujiente que los oaxaqueños disfrutan en tacos y tlayudas. El siguiente estado es Puebla. Las semitas poblanas son de lo más representativo de la comida callejera. Preparadas con un pan grueso y suave, rellenas de carne de cerdo o pollo, aguacate, queso y salsa, son el platillo perfecto para cualquier hora del día. Los tacos árabes son un claro ejemplo de la fusión culinaria que caracteriza a Puebla. Con carne de cerdo marinada, servida en un pan pita y acompañada de salsa de chile, estos tacos son una delicia. Las chalupas son pequeñas tortillas de maíz, fritas y cubiertas con salsa roja o verde, carne deshebrada, cebolla y queso fresco. Son una opción ideal para probar un bocado típico de la ciudad en cualquier esquina. Camotes, Puebla también es famosa por sus camotes, especialmente los rellenos de diferentes sabores como fresa o coco. Un dulce tradicional que ha conquistado tanto a locales como a visitantes. Chiles en nogada, este es el platillo insignia de Puebla. Los chiles en nogada están hechos con un chile poblano relleno de picadillo y cubierto con una cremosa salsa de nuez. Todo esto coronado con granada. Un festín de colores y sabores que no te puedes perder. Y el mole, Puebla es la cuna del mole poblano, uno de los moles más famosos de México. Con una mezcla de chiles secos, chocolate y especias, el mole es perfecto para acompañar carnes y se convierte en una explosión de sabores que define a la cocina poblana. Llegamos a Querétaro. El nopal en penca es una receta sencilla pero deliciosa. El nopal es cocido dentro de su propia penca, dándole un sabor único. Perfecto para aquellos que buscan una comida ligera y llena de frescura, ideal para acompañar con una salsa picante. Los garbanzos en amarillo son un platillo popular en Querétaro. Se cocinan con una mezcla de especias que le da un color dorado vibrante, acompañados de arroz o carne, ofreciendo un sabor suave pero lleno de profundidad. Y las gorditas de migajas, o si estás en el pueblo mágico Bernal, la puedes pedir como gordipeña, son una delicia para el paladar y un platillo que tienes que probar. Seguimos con Quintana Roo. El pescado tiquín chic es una delicia del mar, muy común en las costas de Quintana Roo. Se trata de un pescado fresco, marinado con una mezcla de hierbas y especias locales, que se sirve con un toque de salsa y acompañado de arroz o verduras. Un platillo ligero pero sabroso, ideal para disfrutar junto al mar. El ceviche de mariscos es un clásico de la región. Fresco y jugoso, se marina en jugo de limón con cebolla, cilantro y chiles. Es un platillo refrescante y delicioso que captura perfectamente la esencia del Caribe mexicano. Los salbutes. Se tratan de tortillas fritas cubiertas con carne desmenuzada, lechuga, cebolla y salsa. Se sirven como aperitivo o como plato principal, siempre acompañados de una buena salsa picante. Un platillo que nunca falla, ideal para acompañar una bebida refrescante. Y las tortas de queso de bola son una delicia. El queso de bola, famoso en la península de Yucatán, se sirve en pan crujiente con una variedad de acompañamientos, como jamón, lechuga y mayonesa. Es una opción perfecta para un almuerzo rápido pero sabroso. De ahí nos movemos a San Luis Potosí. El asado de boda es un platillo tradicional de las celebraciones. Carne de res o cerdo cocida lentamente con una mezcla de chiles secos, tomates y especias. Es un guiso sabroso, perfecto para compartir en grandes reuniones, es el plato estrella de cualquier boda en San Luis Potosí. El caldo de rata es un platillo muy peculiar. Aunque el nombre pueda parecer extraño, es una sopa rica y nutritiva, elaborada con carne de roedor de campo, hierbas y especias locales. Se le atribuyen propiedades curativas, especialmente para combatir el frío. Es un platillo que representa la resiliencia de la gastronomía potosina. Las enchiladas huastecas, el sabor picante y el contraste con la frescura de los ingredientes las hacen irresistibles. El guiso borracho es un platillo con un toque especial, pues se elabora con carne de res o cerdo cocida en una mezcla de cerveza y pulque.
El sabor ligeramente amargo de la cerveza se mezcla a la perfección con los ingredientes, creando un guiso lleno de carácter. Los tacos rojos son un platillo típico, elaborados con tortillas de maíz, que se rellenan con carne de cerdo o res y se acompañan de salsas. Y las marranadas de Río Verde, se trata de un elote asado, el cual se corta en trozos pequeños y se coloca en una bolsa de plástico, donde se le añaden ingredientes como limón, mayonesa, queso y chile. Eso sí, debes agitar bien la bolsa para aderezar el elote. Continuamos hacia Sinaloa. El aguachile es uno de los platillos más emblemáticos de Sinaloa. Consiste en mariscos, especialmente camarones, bañados en una mezcla de jugos, un platillo fresco y picante que captura la esencia del mar en cada bocado. El marlín en escabeche es un platillo tradicional donde el marlín lo cocinas y después lo puedes aplicar en tacos, quesadillas, tostadas o como tú quieras. El asado a la plaza, este platillo de la cocina es uno de los más consentidos y famosos en Mazatlán. Para hacerlo más delicioso, se acompaña de un caldo de tomate, que puedes hacer del mismo caldo de res. Nuestra próxima parada es Sonora. Las chimichangas son una especialidad de Sonora, que consiste en burritos fritos. La tortilla se rellena de carne, pollo o frijoles, se enrolla y se fríe hasta quedar crujiente. Se sirven con salsa y crema, creando una combinación deliciosa y crujiente. El guacabaqui es un platillo único de Sonora que consiste en una mezcla de carne de res, garbanzos, una variedad de especias y hierbas. Refleja la influencia de las antiguas tradiciones del estado y tiene una herencia gastronómica del pueblo yaqui. La gallina pinta es un guiso de pollo y otras verduras. Su sabor suave y ligero lo convierte en un plato perfecto para las comidas familiares. Y el menudo es un guiso tradicional hecho con panza de res, caldo y una mezcla de chile rojo y especias. Es muy popular en Sonora, especialmente en los desayunos, y se sirve con tortillas o pan para acompañar. Pasamos por Tabasco. Las empanadas de peje lagarto son una de las especialidades de Tabasco. Su sabor ahumado y la textura firme del pescado hacen de este platillo algo único. El plátano relleno es un platillo tradicional que combina la dulzura del plátano con un relleno de carne, queso o frijoles. El plátano se cocina hasta quedar tierno y se sirve con salsa, haciendo una fusión de sabores dulces y salados. La butifarra es un embutido que, en Tabasco, se prepara con carne de cerdo y especias, luego se cocina a la parrilla o se sirve frita. Este platillo es una de las opciones más comunes en las carnitas de la región y su sabor robusto es irresistible. El peje lagarto asado es otro de los platillos que destaca en Tabasco. Este pez, que se pesca en los ríos y lagunas de la región, se prepara al carbón o a la parrilla, lo que resalta su sabor ahumado. Se sirve con arroz y ensalada y es perfecto para aquellos que disfrutan de los sabores intensos de los productos frescos de la región. Y la panetela es un postre tradicional de Tabasco, similar a un pastel ligero y esponjoso, que se sirve a menudo con una taza de café. Su textura suave y el toque dulce lo hacen ideal para finalizar cualquier comida. Después seguimos con Tamaulipas. La carne a la tampiqueña es uno de los platillos más emblemáticos de Tamaulipas. Se trata de un filete de res servido con enchiladas, queso, guacamole y frijoles refritos, una combinación perfecta para quienes disfrutan de un buen corte acompañado de los sabores tradicionales mexicanos. La tortas de la barda es típica de la región, llena de carne, lechuga, tomate y una salsa picante especial. El pan, crujiente por fuera y suave por dentro, hace de este platillo una delicia perfecta para un almuerzo o cena rápida, pero si te encuentras la torta en forma de jaiba, no dudes en probarla. Las enchiladas toltecas son una variación regional de las tradicionales enchiladas. Se preparan con una salsa roja y se rellenan con pollo o carne deshebrada. Se sirven acompañadas de cebolla y queso, lo que las convierte en una opción deliciosa para cualquier ocasión. Y la jaiba rellena es un platillo costero típico de Tamaulipas. La jaiba se llena con una mezcla de su propia carne, pan molido y especias para luego ser frita. Es una verdadera delicia para los amantes de los mariscos. El siguiente estado es Tlaxcala.
El huauzontle es una planta nativa de la región que se utiliza en diversos platillos tlaxcaltecas. Las flores y las hojas se preparan de diversas formas, siendo una de las más populares fritas con una capa crujiente. Su sabor es terroso y su textura es muy apreciada en guisos o en tacos. El mole prieto es una tradición que perdura a través del tiempo. Se realiza principalmente a base de maíz y carne de puerco, donde los casos se pueden destinar a aproximadamente 1000 personas. Muéganos de Huamantla son un dulce típico, elaborados con una masa de harina, azúcar y miel que se enrolla y se fríe. Tienen una textura crujiente y un sabor dulce que los convierte en un bocadillo perfecto para acompañar una tarde con café. Y las tlatlapas es un guisado caldoso hecho con frijoles amarillos asados en comal. Esta sopa se puede servir como una gran entrada y tiene los sabores de México en su esencia. El sabor ahumado que le dan los frijoles tostados en el comal es lo que hace a esta sopa diferente. Avanzamos hacia Veracruz. Las picadas veracruzanas son un platillo típico de su gastronomía. Las picadas se preparan aplanando la masa de maíz y pellizcando las orillas para formar un borde que evite que la salsa se escurra. Se pueden acompañar con diferentes salsas, como roja, verde, ranchera, de mole o chipotle. Las picadas pueden ser sencillas, ya sea de queso fresco o seco, o si lo prefieres preparadas de chorizo, pollo deshebrado o chicharrón prensado, son de las opciones más populares para el desayuno veracruzano. Los pambazos veracruzanos están inspirados en la imagen del volcán Pico de Orizaba. La harina representa la nieve, el pambazo, en especial el de Orizaba, es un antojito típico delicioso. Este se rellena de frijoles, queso, picadillo, chorizo y lechuga. Los bolovanes son una masa crujiente rellena de jamón, queso, chorizo o guiso de mariscos. Sin embargo, lo curioso de este platillo es que cuando pides el de jaiba, no siempre es de jaiba, sino de algún pescado desmenuzado. El chilpachole es una sopa espesa preparada con mariscos, principalmente camarones y jaiba. Este caldo es uno de los más representativos de la costa veracruzana. El vuelve a la vida es un cóctel fresco a base de mariscos como camarón, pulpo, ostión y pescado, bañados en jugo de limón, salsa picante y otros ingredientes. Es refrescante y picante, un platillo perfecto para disfrutar en la playa. El filete relleno de mariscos es una experiencia de lujo en Veracruz, un evento ya clásico que cada año se lleva a cabo en Boca del Río. Y los plátanos fritos son una guarnición popular en Veracruz. Se fríen hasta dorarse y se sirven con crema y queso fresco, es el acompañamiento de muchos platillos. Su sabor dulce y suave es el balance perfecto para los platillos salados. Después visitamos Yucatán. Cochinita pibil, cocinado en un horno subterráneo, este platillo maya se destaca por su carne de cerdo marinada con achiote y naranja agria, fusionando sabores ancestrales y modernos. Papa azul, tortillas bañadas de una salsa verde de pepitas de calabaza y caldo de epazote. Su nombre maya, papa azul, significa comida de caballeros. Queso relleno, un queso de bola relleno de carne de cerdo, pasas y almendras, representando la mezcla de la herencia maya con influencias europeas en la gastronomía yucateca. Panuchos, se trata de una tortilla hecha a mano y rellena de frijoles. Cuenta la leyenda que un comerciante llamado Don Ucho le dio vida a este plato. Este plato en su momento era muy distinto, se trataba de una especie de bocadillo relleno de frijoles con huevo. Era conocido como el pan de Don Ucho, transformándose con el tiempo en panucho, y cambiando el pan por la tortilla hecha a mano. Y huevos motuleños, originarios de Motul, estos huevos con tortillas fritas, frijoles y salsa roja fueron creados en los años 50, combinando ingredientes locales y un toque moderno para el desayuno. Finalmente, terminamos en Zacatecas. Tacos envenenados, un comerciante llamado Don Lauro, conocido por vender tacos cerca de la estación del tren, los llamó tacos envenenados como broma, para atraer la atención de los transeúntes. Las tortas de Malpaso, estas tortas se originan en el municipio de Malpaso, en Zacatecas. Este platillo es una verdadera delicia local y es perfecto para los que buscan una comida rápida pero sabrosa. Tacos de papel, aunque parecen tacos comunes, se distinguen por el uso de una tortilla que parece de papel, hecha muy fina.
Y para terminar, las tostadas de Jerez, tostadas crujientes de maíz cubiertas con cueritos, trompa, ceviche, carne, camarón, aguachile y demás ingredientes típicas de la región de Jerez. Son conocidas por su sabor casero y su preparación rápida. Ya que viste todo el video, quiero que pongas cuál es tu comida favorita, cuál te trajo recuerdos o cuál nunca probarías. Me encantaría que comentes, porque lo mejor de mi canal son tus comentarios. Sabemos lo común que puede ser que distintos estados o regiones de México tengan la disputa por la invención de cada platillo, pero no caigamos en esas discusiones. Es mejor programes tus fines de semana para ir a probar cada uno y disfrutar sus deleites, sin tener que pelearse por el crédito de su creación. Te recuerdo que no es un video de recetas, y que en la misma ciudad, a veces hay variantes en la preparación de cada platillo. Si crees que tu estado tiene más platillos emblemáticos, sería bueno que los compartieras y así aprenderemos todos. Puedes revivir todo el folclore mexicano viendo uno de los siguientes videos, bailes y danzas típicas de cada estado, o si prefieres ver cómo las Adelitas fueron un factor para el movimiento revolucionario. Dale clic a los videos, sé que te van a gustar, y si no es así, me avisas.